y si le buscamos le vamos a encontrar. Y en otra parte de la escritura dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle mientras pueda ser hallado. Mira, yo sé que muchos anhelan estar en el templo adorándole, ¿verdad? Yo sé que muchos anhelan estar, a algunos no les interesa, hay que ser honestos, hay que ser sinceros, a algunos ni les importa, pero a los que les interesa y que tienen el Espíritu Santo de Dios, anhelan estar en el templo, pero tristemente cuando podíamos estar, podíamos estar en el templo, no estuvieron aquí. Amén. Y eso es lo que mira el Señor. El pueblo de Israel tuvo todas las bendiciones de Dios. Dios les dio la oportunidad de que hicieran ese templo tan maravilloso, que si existiera, o en este tiempo ahorita, ese templo que fue construido en Jerusalén, todos conocemos esto, se consideraría una de las maravillas del mundo. Ese templo fue allí hecho por órdenes del Señor. El Señor fue el arquitecto de ese templo. Él dio las órdenes, incluso escogió la gente que lo construyera. Y ese templo era solamente para que la presencia de Dios bajara y tuviera una relación con Israel, una intimidad. Ese es el anhelo de Dios que tiene con nosotros, tener una intimidad con nosotros, que Él quiere estar cerca de nosotros. Eso quería Dios con Israel. Y tristemente Israel subestimó la presencia de Dios, subestimó todo lo que tenía, las comodidades, las riquezas, todo. Dios los tenía confortables, Dios los tenía bien, Dios los tenía bendecidos, y subestimaron todo esto, no le pusieron atención y Dios les quitó el templo. Dios los mandó a cautividad por 70 años a Babilonia. Y dice que cuando estaban en Babilonia añoraban estar en Jerusalén, adorar a Dios en el templo. Añoraban estar allí cuando Dios les había dado la oportunidad de tenerlo y ellos lo desaprovecharon. Y así nos encontramos en este tiempo muchos de nosotros que realmente, hermanos, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en el templo. Cuando nos abrieron el templo por algunos días, yo pensaba que aquí iba a estar lleno y tristemente muchos faltaron. Pero aquel entendido aquí estuvo. El que dijo, no, yo voy a aprovechar, yo no tengo la necesidad de Dios, ahí voy a estar. Y mire, tristemente pues hemos pasado, hermanos, a este tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Todavía están cerrados los templos y bueno, primeramente Dios, vamos a tener que hacer algo ya, que Dios nos lo indique para poder hacer algo para la iglesia. Y oremos, hermanos, para que esta situación se componga. Oremos por la nación, por esta nación, por nuestros países. Oremos por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Dios nos manda hacerlo. Oremos por esta nación. Esta nación, hermanos, realmente es muy importante delante de Dios. Mire, Dios, una de las naciones que Dios ama mucho es Israel, porque es su nación, es su pueblo. Israel lo ama mucho. Pero la segunda nación que Dios más ama, y me voy a atrever a decirlo, es Estados Unidos. Entonces, mantengámonos, hermanos, orando por esta nación, por nuestros presidentes. Que Dios ponga orden y que realmente todo lo que sigue de aquí en adelante, hermanos, con leyes y que tenga que ver con los gobiernos, oremos para que Dios tenga misericordia y que sean buenos gobernantes y gente que tema a Dios, gente que esté allí para que las leyes sean impartidas como tiene que ser. Amén. Que no se violen la Constitución de Estados Unidos ni la Constitución de ningún país. Que no se violen ni mucho menos que violen los fundamentos morales, la ley moral, que mucho menos violen la ley de Dios. Amén. Oremos por eso y sigamos adelante echándole ganas. Amén. Dios te bendiga y quiero decir, hermanos, que bienvenidos a todos los que están aquí, que se esfuerzan que este tiempo de servicio que damos por las redes sociales sea posible, hablando de los hermanos que nos ayudan con las cámaras, la música, las que danzan, los que están orando. Entonces, gracias, hermanos, a todos ustedes que cada domingo está aquí y también, hermanos, gracias a todos los que se conectan del otro lado,
por las redes sociales. Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Queremos decirle bienvenidos a la Iglesia Cristiana Siervo de Cristo de Avenal, California, de Hanford, California, y tenemos también otras iglesias que se conectan. Tenemos la Iglesia Cristiana Siervo de Cristo en El Salvador, allá con el pastor Cuellar. Un saludo para el pastor Cuellar, a los pastores Cuellar allá en El Salvador, y también tenemos el pastor Mike allá en Veracruz. Un saludo para ellos también, que sé que se conectan. También a los pastores Jesús y hermana, la más conocida como la hermana Cookies González, de allá de Sinaloa. También queremos mandarle un saludo, Dios me los bendiga. Y a todos nuestros hermanos allá en otros lugares que se están conectando, hermanos de Ecuador, sé que se están conectando hermanos de Ecuador, Dios los bendiga. Pronto me voy a comunicar con ustedes, hermanos, sé que me están pidiendo que me comunique, pronto voy a comunicarme con ustedes. Por ahí tenemos otro hermanito que también constantemente está hablando, y pronto también vamos a tratar de comunicarnos con ustedes. Y quiero decirles bienvenidos, Dios les bendiga. También tenemos mucha familia allí, mi familia allá en Mexicali, también Baja California, que Dios los bendiga a todos, mi familia, que Dios los bendiga. Y también, hermanos, pues quiero pasar a dar este anuncio que no es triste realmente para los cristianos, triste humanamente, vamos a decirlo así, pero que sabemos que los que parten de este mundo van allá a gozar con el Señor. Nuestro hermano Heriberto Hernández partió con el Señor hace como 2 o 3 días, tristemente pues perdió la batalla contra el COVID. Y anteriormente, él mismo como unos 2 meses atrás me había hablado para decirme que el hermano Fernando Olivo, más conocido como el payaso Olivín, también había partido con el Señor, y luego después él. Amén, así que nuestros pésames para la familia, para nuestros hermanos, y pues seguir orando, amén, para echarle ganas, hermanos, y que en medio de todo esto orar por los que ya se han enfermado, que Dios les dé la fuerza para continuar adelante. Amén. Dios es bueno, Dios todo lo hace perfecto, y sabemos que nuestros hermanos solamente se nos han adelantado. Pero sigamos adelante, oramos por otros, dice la palabra que oremos por nuestras necesidades, oremos por los que están en milicia, oremos por los que están enfermos, oremos por las necesidades del pueblo de Dios. Amén. Entonces sigamos orando unos con otros. Y quiero entrar a la palabra de Dios, hermanos, y si no quería dar anuncios por aquí, por la página, pero lo voy a dar. Hermanos del instituto, los que están estudiando en el Instituto Bíblico, vamos a tener este instituto el día 23, que es sábado. Día 23 va a ser el instituto, lo vamos a cambiar este mes por este mes lo vamos a cambiar a ese día, por este mes, el día 23, recuerden los días 23, que es sábado, vamos a tener instituto, y lo vamos a comenzar a las 5 de la tarde, el instituto, a las 5, todos los que están estudiando, estudiantes del instituto. Recuerdo, si usted está escuchando el mensaje de hoy, queremos darle ese anuncio. También recordarles que este mes, por si hay también otros que escuchan este servicio, quiero dar este anuncio también. Por este mes se cambió el día de comida, va a ser el 22, viernes 22, va a ser el día de la comida, de la repartición de comida de Food Bank, ¿ok? La comida que viene de Food Bank de Fresno, va a ser el día 22 a las 8 a.m., lo queremos mirar ahí. Todos los que nos ayudan ya saben que tienen que estar antes de las 8. Así que por este mes se cambió, porque los días que tenemos para repartir caen en días festivos, donde no trabaja el banco de comida. Entonces, el día viernes 22 tenemos repartición de comida, y sábado 23 tenemos el instituto para todos los que están estudiando a las 5 de la tarde. ¿Okay? Dios bendiga. Y también el día 22, que es el día de la repartición de comida, a las 7 tenemos el servicio especial que estamos llevando de liderazgo, también a las 7. Los estudios de liderazgo a las 7 p.m. vamos a tener también ese día 22 el estudio de liderazgo a las 7. Amén. Así que cualquier pregunta nos pueden hacer una llamada y le vamos a responder. Muy bien, seguimos adelante, hermanos, con lo que Dios ha traído esta mañana para la iglesia, el mensaje.
Recuerde que estamos compartiendo y lo que queremos que le quede bien claro el mensaje profético que Dios ha dado para la iglesia este año. Y este año la palabra profética ha sido que es el año de visitación. Amén, el año de visitación. Y estamos enseñando una serie, hermanos, una serie de ejemplos, cómo Dios visitó a muchos siervos del Señor. Y esto es para que tomemos nuestra parte y que de esa manera podamos identificarnos cómo va a ser la palabra profética realidad en nuestras vidas este año. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Amén. Hemos dado el ejemplo de Abraham, cómo Dios visita a Abraham y Dios le visita para recordarle y confirmarle ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Y luego tuvimos también, hermanos, el otro ejemplo que dimos la semana pasada, que fue el ejemplo de la visitación a Moisés, como Dios le visita a Moisés para confirmarle su ministerio por el cual Dios lo había traído a este mundo. Y hoy vamos a aprender algo interesante también. Toda la palabra de Dios es interesante y esta también es una visita celestial, pero esta visita celestial es para Zaqueo. Amén. Aquí Lucas capítulo 19, versículo 1, quiero leer la escritura como base. Esa escritura vamos a usarla como ejemplo este día para sacar lo que necesitamos para entender esta palabra. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Cristo, bendice la palabra. Que el mensaje, Señor, que necesitamos hoy, Señor, lo recibamos, Señor, en nuestro corazón. Abre nuestro corazón, nuestra mente. Tócanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad. Usa mis labios como instrumento para compartir este alimento que va a edificar, que va a alimentar, que nos va a llenar, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entenderlo. Bendice a mis hermanos que están escuchando esta palabra en el nombre de Cristo. Amén, amén. Muy bien, hermanos, aquí está la palabra base. Entonces, hermanos, vamos a utilizar este pasaje bíblico para enfatizar la visita. Y esta visita, hermanos, esta visita va a ser una visita transformadora. Amén. Porque Cristo, el Hijo de Dios, usted sabe, hermanos, va a visitar especialmente a Zaqueo. Y vamos a entenderlo. ¿Ok? Abra su corazón. Dígale: Señor, abre mi corazón para entenderlo. Amén. Entonces, este personaje, hermanos, Zaqueo, era un personaje de Jericó, jefe de los publicanos y rico. Y que es interesante entender, mire, que la palabra Zaqueo, el nombre Zaqueo, es una palabra griega que significa puro, inocente y justo. Y sabe que aquí está interesante esta historia porque Zaqueo
el nombre de Zaqueo, que significa puro, inocente y justo, todos conocemos que el trabajo de Zaqueo era cobrar impuestos. Y en la historia, cuando leemos la escritura, sabemos que los publicanos, y que él era el jefe de los publicanos, no tenían muy buen récord, eran considerados abusivos, abusaban de la gente en cuanto a cobrar los impuestos y no eran bien vistos. Pero en este caso es interesante entender que Zaqueo significa puro, inocente y justo. Y uno pudiera mirar, hermanos, que el nombre de Zaqueo no le queda a un publicano, porque realmente eran considerados, como nosotros conocemos la palabra, tramposos, ¿verdad? Abusivos, abusaban de esa autoridad. Entonces, pero Dios en este caso escogió a Zaqueo y por una razón le dio ese nombre a este publicano, poniéndole Zaqueo, porque realmente él era un hombre puro, inocente y justo, y por eso Dios viene a rescatarlo. Porque originalmente, hermanos, Dios nos hace puros. Originalmente Dios nos hace inocentes. Originalmente Dios nos hace justos, pero tristemente con el tiempo, a raíz de que vamos creciendo, pues nos vamos ensuciando y nos vamos corrompiendo. Entonces, Dios viene a rescatar a todo el que es justo, ¿ok? A todo el que es limpio y a todo el que tiene esa inocencia que solamente Dios puede dar. Entonces aquí podemos encontrar este grande ejemplo, cómo Dios viene a buscar a este hombre publicano llamado Zaqueo. Ahora vamos a analizar cómo Dios, hermanos, realmente viene para transformar la vida de este hombre, ¿ok? Primeramente vamos a encontrar en Lucas capítulo 3, capítulo 19, versículo 3, estamos en el capítulo 19, versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién? Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, ¿ok? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, él no podía mirar. Jesús, hermanos, para este entonces ya Jesús había creado fama. Ya todo el mundo le conocía por los milagros que había hecho alrededor. Ya todo el mundo conocía que Jesús era el hombre que podía sanar a un paralítico. Ya todo el mundo conocía que Jesús era el hombre que podía darle vista a un ciego, regresarle el oír a un sordo. Entonces, ahí ya había creado fama, por lo tanto, ya había multitudes, hermanos, que le seguían y que esperaban ver a Jesús. Y en este caso, esa fama ya la conocía también, ya la conocía Zaqueo. Por eso cuando oyó de Jesús, él quería mirarle. Ahora, conocemos que Zaqueo tal vez no tenía defectos en su cuerpo, solo que era pequeño. Todos conocemos, no sé si al grado de ser enano, pero no lo dice así la palabra de Dios, solamente dice que era pequeño. Tal vez era una persona que todos conocemos de baja estatura, como lo dice allí dice, era pequeño. Entonces, por la multitud él no podía mirar a Jesús, pero él ya conocía la fama de Jesús, pero había algo en el corazón de Zaqueo, que necesitaba ser transformado. Por eso la palabra Zaqueo significa ¿qué? Justo. O sea que dentro del corazón de Zaqueo había justicia. En el corazón de Zaqueo había, como dice allí la palabra de Zaqueo, que significa puro, inocente, justo. Eso había en el corazón de Zaqueo. Por eso Dios viene a rescatar esa persona que es justa. Y es interesante entender esta palabra, porque Dios, hermanos, vino a rescatarnos. Y no porque lo merecíamos, realmente no lo merecíamos, pero Dios ya en nosotros había puesto santidad. Ya en nosotros Dios había puesto justicia. Ya en nosotros Dios nos había llamado justos.
pero estábamos perdidos y Él vino a rescatarnos de la vida que antes llevamos. Tú no fuiste escogido en este mundo, fuiste escogido desde antes de la creación del mundo. Así es la palabra de Dios, que ya nos conocía a Él. Ya estábamos en un plan divino. Ya tú viniste a este mundo a nacer no porque se le antojó a Dios que tú nacieras o porque tus papás se equivocaron y te procrearon biológicamente. No fue por eso, sino que Dios tenía un plan, y Dios en su plan tenía que tú tenías que venir a esta tierra a nacer. Entonces, pero no era para malos propósitos, era para buenos propósitos, pero tristemente al venir a esta tierra, y esta tierra estaba corrompida, nos hemos desviado, nos hemos corrompido, nos hemos perdido. Siendo justos, nos perdimos. Entonces, por eso, cuando viene Dios a nuestra vida, cuando viene Jesús a nuestro corazón, viene a rescatarnos. Viene a rescatarnos porque somos justos. Tú no tomaste el título de justo cuando te acercaste a Dios y le abriste tu corazón. No, tú ya eras justo, solo estabas perdido. Cuando viniste a Jesús, solo viniste a ser sellado con el sello de la propiedad de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Entonces aquí Dios escoge a este publicano, siendo chaparro, que es la palabra que usamos, o era un hombre de estatura pequeña, como dice la palabra. Escúchame bien, pero Dios lo escoge a él. Había algo en ese hombre que Dios había puesto, y ya había llegado el tiempo que Dios iba a demandar de eso. Por eso dice allí, hermanos, que él vino a ese lugar con el plan. Escúcheme, aunque él iba predicando la palabra a todas partes, pero en este caso la visita era especialmente para Zaqueo. Pero dice allí que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Solo había escuchado de esa fama, pero él procuraba ver a Jesús. Ahora, la palabra aquí procurar, se usa la palabra griego que significa sateo. Esa es la palabra griega que se usa para procurar, sateo, y que significa buscar, ir, tratar, curiosear, anhelar, desear, querer. Es el significado de la palabra griega que se utiliza aquí en el original, que es sateo, ¿ok? Sateo, y que significa procurar. Y todo este significado, hermanos, que tiene aquí, tiene que ver con la intención que tenía el corazón de Zaqueo, de buscar, de ir, de tratar, de curiosear, de anhelar, de desear, de querer. Entonces aquí podemos mirar que había algo en Zaqueo que lo empujaba a ir a conocer a Jesús. Había algo, como nosotros, hermanos, en algún momento algo nos empujó a venir a conocer a Jesús. Hay veces que decimos, yo vine por mi propia cuenta, a mí nadie me trajo. No, Dios te trajo. Dios utilizó lo que sea para traerte. Dice la palabra de Dios que nos trajo con amor. Y las intenciones de traernos a Él, hermanos, es para que realmente abramos nuestro corazón, porque Él nos quiere sellar. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás por un plan de Dios. Dios te escogió, no ahorita, ni cuando naciste. Dios te escogió desde antes, por eso naciste aquí. Es más, algunos dicen, ¿por qué no nací siendo rico? Bueno, tú no naciste siendo rico porque Dios quiso que nacieras siendo pobre, tal vez. ¿Por qué no nací en Inglaterra o en Alemania? No, naciste donde naciste porque Dios tenía un plan para ti en ese lugar. ¿Por qué no nací en una ciudad grande y nací en una ciudad pequeña? Porque Dios tenía el plan de que tú nacieras en una ciudad pequeña. Porque Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Entonces, aquí podemos mirar cómo Dios, mire, un publicano, un hombre que tal vez la sociedad lo rechazaba porque, hermanos, totalmente los tenían como ladrones. Los tenían como tramposos, como tranzas, como decimos nosotros muchas veces. Pero aquí Dios
había volteado sus ojos al corazón de Zaqueo, porque había algo en ese corazón, algo que Dios había puesto y que había llegado el momento de que eso se activara. Dios ha depositado algo en nuestras vidas que le pertenece a Dios y tarde o temprano se va a activar. Tarde o temprano se va a activar en nuestro corazón. El corazón de Zaqueo, hermanos, dice que allí, hermanos, dice, y Jesús dice, bueno, quiero leer un poquito más. Procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Ese era el corazón de Zaqueo. Había, hermanos, esas ganas de conocer a Jesús. Porque Zaqueo había escuchado de su fama. Lucas capítulo 4:14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Toda la tierra alrededor. Escúcheme bien, ya conocían a Jesús. Por lo menos habían escuchado sobre la fama de Jesús. ¿Quién era Jesús? Zaqueo sabía que Jesús sanaba y hacía milagros. Zaqueo ahora procura, desea, anhela y quiere conocer al Hijo de Dios. Y Zaqueo, hermanos, cumplió su deseo de ver a Jesús. Dice que corrió, y leímos la escritura ahorita, hace un momento, subió al árbol y vio a Jesús. Subió al árbol, dice el 4, y corriendo delante, subió a un árbol, sicómoro, así era el nombre del árbol, para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién iba a pasar por ahí? Jesús. El 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, fíjese bien, había multitud por todos lados. ¿Qué tanta multitud había que ni Zaqueo podía mirar a Jesús? No lo podía mirar, tuvo que subirse al árbol. ¿Qué tanta multitud había? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y dice estas palabras hermosas, y le recibió con gozo. ¿Cuál era la desesperación de Zaqueo de conocerle? Ya se había activado en el corazón de Zaqueo lo que Dios había depositado. Acuérdate que el mismo nombre de Zaqueo lo está proyectando. ¿Qué era? Era puro. ¿Qué más? Era justo. Era puro, era justo. Y la otra palabra que significa había inocencia en el corazón de Zaqueo. Ya se estaba activando lo que Dios había puesto en el corazón de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo le pertenecía a Dios. Era propiedad de Dios. Era el momento que iba a tener un encuentro con Jesús y que Jesús iba a sellar el corazón de Zaqueo como su propiedad. Eso sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Cuando Jesús viene a nuestra vida y le conocemos y le abrimos nuestro corazón, dice la palabra que Él nos sella con el sello del Espíritu Santo, como su propiedad. Y el sello del Espíritu Santo se respeta. El enemigo respeta ese sello. Él no puede quitar ese sello, no puede destruir ese sello. Es el sello de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios es el sello de Dios en nuestra vida. Somos su propiedad. Dios te visitó a ti un día para sellarte. En algún día tú tuviste un encuentro con el Señor y el Espíritu de Dios te selló. Porque eres propiedad de Dios. Por eso hay algo que dentro de ti que te empuja a buscar de las cosas de Dios. Hay algo, mira, la gente que está en el mundo y no conoce de Dios.
Hay algo en el corazón de ellos que les empuja a buscar de Dios. Y te voy a decir esto. Mucha gente no viene porque tristemente han metido religión en sus vidas. Mucha gente no viene porque no quiere cambiar de religión. Dios no es religión. Dios es una relación personal. Ese es el error más grande que ha cometido el ser humano, creyendo que la religión lo va a llevar a Dios. La religión te va a separar más de Dios. El ser religioso te aparta más de Dios. Dios no quiere gente religiosa. Dios lo que quiere es tener una relación personal contigo. Dios quiere ir a tu vida y sellarte porque tú le perteneces al Señor. Tarde o temprano se va a activar lo que Dios ya puso en tu corazón y Él va a venir a demandar de ello. Y ese encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús fue muy importante para la vida de Zaqueo. Zaqueo deseaba conocer a Jesús. Él deseaba conocer a Jesús. Y no fue ese conocer a Jesús, no fue pasajero en la vida de Zaqueo. Algunos nomás simpatizan, les gusta, pero no hacen compromiso. Esa visita que en este momento Jesús está haciendo a la vida de Zaqueo no fue pasajera. Iba a marcar en el corazón de Zaqueo algo muy importante. Iba a marcar algo muy importante en el corazón de Zaqueo. Así como, hermanos, tal vez ese encuentro que tuviste con Jesús aquella vez, Jesús marcó algo muy importante en tu corazón. Se activó algo en tu vida, en tu corazón, que de aquí en adelante, después de conocer a Jesús, no puedes estar tú sin hacer nada para Dios. Porque hay algo que te empuja, hay algo que demanda de ti lo que es de Dios, que Dios ha depositado en tu vida. Tal vez hay dones, virtudes, porque dice la palabra que así Dios lo ha depositado en nuestra vida, dones, virtudes. Dios nos ha dado tantas cosas, hermanos, sobrenaturales en nuestra vida para que trabajemos para su obra. Dios te las ha dado a ti. Y tarde o temprano Dios va a venir a demandar de lo que Dios te ha dado. Aquí podemos encontrar a este hombre Zaqueo. Tal vez estaba perdido, tal vez estaba robando, tal vez estaba siendo un ladrón. Pero mira, había algo en el corazón de Zaqueo que Dios había depositado. Y tarde o temprano Dios iba a venir a demandar de lo que Dios le había dado. Esta visita era muy importante. Aquí Zaqueo quiere aprovechar esa oportunidad de conocer al Hijo de Dios. No le importó los obstáculos, la estatura no le importó, porque simplemente subió a un árbol, se esforzó. ¿Qué tanto era la desesperación de Zaqueo de conocer a Jesús? Que no le importó los obstáculos, no le importó aún que lo señalaran. La vergüenza la dejó a un lado, sino que subió a ese árbol para solamente ver a Jesús y conocerle. No sabiendo Zaqueo que la visita de Jesús a ese lugar era especialmente para Zaqueo. Dios así trabaja, hermanos. Dios trabaja de una manera extraña, pero así es Dios. Así es Dios. Si creemos que Dios no nos ha tomado en cuenta, Dios nos toma en cuenta en todo. Si piensas que estás solo y que nadie te hace caso, déjame decirte que Dios está ahí y te está mirando y esperando el momento que tú le abras tu corazón al Señor. Esperando el momento que tú le abras tu vida al Señor y que Él venga y te toque y que ahora tu vida sea diferente, porque hay algo en tu corazón que Dios depositó y que se va a activar tarde o temprano. Aquí está Zaqueo, no quiso perder oportunidad. Él tenía ganas de conocerlo, pero las ganas que él tenía era lo que ya se había activado dentro de él. Y algo interesante en la historia es que
quiero decirte esto, algo interesante en la historia que estamos leyendo, esa visita que Jesús hizo a ese lugar, dice la palabra de Dios que 5 días después Jesús estaba siendo crucificado. Después de esa visita, es interesante. Es importante que deseemos, hermanos, tener esa presencia de Dios en nuestra vida, como lo estaba deseando Zaqueo. Zaqueo tenía, hermanos, quería conocerle. Porque había algo que demandaba de Zaqueo en su corazón, de conocer a Jesús. El primer paso para tener una visita de Dios a nuestra vida es desearla, hermano. Hemos dicho, escúcheme bien, hemos dicho que este año es el año de la visitación. Pero este año de la visitación de Dios en nuestras vidas, hermanos, hay que desearla. Yo te lo dije muy claro cuando di la palabra, este año Dios va a visitar a muchos. Y esa visita va a ser para bendecir. Esa visita va a ser, hermanos, para marcar en nuestra vida el siguiente periodo de tiempo. Estoy hablando personalmente y también para la iglesia en general. Estoy hablando para cada uno de nosotros un periodo personal, pero también un periodo para la iglesia. Es una visitación. Pero tristemente, te lo digo, esa visitación para muchos va a ser de pérdida. Y por eso estoy explicando constantemente en las enseñanzas. Por eso es importante que no te desconectes, iglesia, para que entiendas la palabra, hermanos, profética que Dios ha echado sobre nuestras vidas este año. Y que recuerda que te lo he dicho, tal vez 2, 3 meses voy a estar repitiendo y diciendo enseñanzas sobre esto, porque es necesario que lo tomemos. Es necesario que lo entendamos para que sea posible en nuestras vidas esta palabra. Estamos con la vida de Zaqueo. Hay que entender este ejemplo, porque tú te vas a identificar con algún ejemplo de los que ella ha dado. Ya di el ejemplo de Abraham, ya di el ejemplo de Moisés. Estamos ahora con el ejemplo de Zaqueo. Y cada uno fue diferente. Entonces tú te vas a identificar con algún personaje, con lo que ahora estás viviendo en tu vida. Por eso es importante que no te pierdas ni una enseñanza. Aquí está Zaqueo. Zaqueo, el hombre, tal vez, como te digo, que no quería la sociedad, que no querían porque era considerado un tramposo, un ladrón. Y a él no le importó todo eso. Él lo que quería, deseaba, era conocer a Jesús. No había pretexto. ¿Y cuántos, hermanos, ponen cualquier pretexto para no escuchar la palabra? Cualquier pretexto para no venir al servicio. Ahorita no estamos viniendo, pero cualquier pretexto para no conectarte a la página, para que escuches la enseñanza. Cualquier pretexto para no participar en la logística de la iglesia, en lo que tenemos que hacer para servir en este ministerio. Cualquier pretexto para no abrir el corazón a Dios. Aun sin embargo, este hombre ignorante tal vez de quién era Jesús, abrió su corazón y deseaba conocerle. No le importó nada, ningún obstáculo. Hermanos, es importante desear la presencia de Dios. Es importante desear estar en esa presencia gloriosa del Señor. ¿Y cuántos en este tiempo, en igual de acercarse más al Señor, se están retirando? Se están enfriando, están aprovechando y diciendo, pues no hay servicio. Están retirándose cada día más del Señor.
Cuando realmente estos tiempos deberían de servir para que estuviéramos más cerca del Señor, tener más intimidad personal con el Señor. Y el tiempo que Dios diga y que el templo se abra, poder estar escuchando la palabra del Señor. ¿Cuántos pudiendo estar aquí no están? Y ponen pretextos. Hermano, abramos nuestro corazón al Señor. Actuemos. Hay que tener un deseo práctico por la presencia del Señor. Hay que tener una decisión en Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios estaba produciendo eso en el corazón de Zaqueo, hermanos, porque él quería. Cuando nosotros queremos, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y dice ahí, como el hacer por su buena voluntad. Es interesante esto, hermanos, entender el ejemplo que Zaqueo nos pone. Dice ahí, Zaqueo venció los obstáculos. En el versículo 3 al 4 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo, fíjese bien, delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Jesús iba a pasar, no le importaba a él, él subió al árbol, no le importó, corrió, dice, corrió. Acuérdense que hasta estas alturas ya Jesús estaba moviendo a mucha gente, ya la gente le seguía, se agolpaba. Podemos mirar en la palabra de Dios muchas historias cuando Él estuvo predicando la palabra, cómo se amotinaba la gente. Ya en estas alturas ya Jesús era famoso. Había multitudes. Y todavía Zaqueo era bajito, pequeño. Y esto también era un obstáculo para conocer a Jesús. Porque él procuraba verle. Él quería verle, pero no podía. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él trataba de empinarse, de brincar, de saltar o de meterse entre la gente, pero le era imposible lograrlo. Pero él no se quedó sin hacer nada. Y es importante no quedarnos con brazos cruzados, hermanos. Y más en este tiempo. Hay que buscar del Señor. Mire, ahorita tenemos la oportunidad solamente este día de conectarnos a la página. Yo les he dicho, hermano, no tenemos el servicio en el templo, pero usted conéctese a la hora que tenemos el servicio como si estuviera en el templo para estar en un mismo sentir. Y póngale allí un like a la página, por lo menos para mirar que está conectado. Algunos me dicen, yo me conecté, pastor, pero yo no miré nada de ahí. A mí póngame un like ahí y yo voy a saber que está usted ahí. No lo ponga después del servicio, póngalo a la hora del servicio. Yo se lo estoy diciendo como ser humano, porque yo soy ser humano. Dios que lo mire después o que lo mire en su corazón, pero yo lo quiero mirar ahí, realmente, literalmente hablando. Yo no soy Dios. A mí póngame ahí a la hora que usted está ahí para saber que está ahí.
Solamente un domingo, hermanos, cada semana. Y se les hace difícil conectarse. Y solamente 1 hora y media estamos, hermanos, con el servicio. Y se les hace difícil. Y si usted hace trampa, a mí no me está engañando. Le está engañando a Dios. Y esto que hacemos aquí es porque Dios nos manda hacerlo, porque es una responsabilidad que Dios nos ha dado de predicar la palabra, de enseñarle a usted, de alimentarle con la palabra de Dios. Y es responsabilidad de usted alimentarse, porque el plato ya está servido, usted se lo tiene que comer. Esfuércese, no se quede de brazos cruzados y conéctese y agarre la palabra y cómasela, digiérala, para que sea fortalecido por Dios. Y alabe al Señor con estos cantos que cantamos antes de comenzar el servicio. Adórelo, que Dios mire que hay esa pasión por Él, ahí donde está. Y ore al Señor como si estuviéramos juntos. Ore como si estuviéramos en el templo. Adórele como si estuviéramos juntos. Y manténgase sentadito, escuchando la enseñanza como si estuviéramos juntos. No hay pretexto, mi hermano. Esfuércese. Mire, Zaqueo no le importó. No le importó que lo criticaran. La vergüenza la dejó a un lado. Él se esforzó. No podía mirar porque era bajito. Quiso penetrar la multitud, no pudo. Brincó para mirarle, no podía. Pero no hubo obstáculos. Se subió al árbol para mirar a Jesús. Y lo tremendo de todo, hermanos, que Jesús volteó a mirarle a él. Y le dijo, fíjense bien, algo tremendo. Dice, corriendo. Quiero, antes de leer el versículo, Zaqueo, hermanos, no se quedó sin hacer nada. Él sabía que si se esforzaba podía lograr ver a Jesús. La palabra aquí que se usa para esforzarse en el griego es dunamai. Y fíjese lo que significa. Significa ser capaz o imposible. Y luego poder. Y luego hacer algo. Eso significa esfuerzo. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Se esforzó. Fue capaz de esforzarse. Hizo lo imposible tal vez. Pudo hacerlo. Pero hizo algo. Y logró ver a Jesús. Fíjense bien qué hizo. Según el versículo, ahora sí lo leo, el 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Y le recibió gozoso. ¿Qué hizo Zaqueo? Venció los obstáculos. Zaqueo corrió al árbol. Zaqueo subió al árbol sicómoro. Jesús le vio, Jesús le llamó. Y lo tremendo de todo, dice, Zaqueo recibió a Jesús con gozo. Así tenemos que actuar. Esa visita de Jesús a aquel lugar era especialmente para Zaqueo. Especialmente para él. Las multitudes estaban ahí, pero al único que volteó a mirar y hacia arriba, porque ahí estaba el hombre esforzado, el pequeño esforzado, aquel hombre que tal vez que la sociedad no quería. Escúchame, ahí estaba en ese árbol y dice que Jesús le vio, porque había un corazón esforzado. Y eso es lo que necesitamos tener, hermanos, en este año, corazones esforzados. Dios va a querer, hermanos, de ti, va a demandar de ti más esfuerzo este año. Soldados del Señor, escúcheme bien. Soldados del Señor, escúcheme bien. Prepárate porque este año Dios quiere que te esfuerces más.
Y espero que tengas esa pasión, que realmente te conectes con el Espíritu Santo, hermanos, y que solamente Él nos puede dar la fuerza para doblar esfuerzos. Porque el que lo hace en su carne, en sus propias fuerzas, se va a cansar tarde o temprano. Hoy recordábamos, mi esposa y yo platicando, durante veníamos en el camino hacia acá. Recordábamos de ciertas personas y me dijo, estamos recordando ciertas personas que ya no están con nosotros y que nos ayudaban en este lugar. Y me estaba diciendo mi esposa, tal vez les exigiste mucho. Tal vez les estabas exigiendo, déjame decirte, eran reglas que se tenían que respetar. Y yo no podía cambiar las reglas solo para confortarlos a ellos. El que de verdad quiere trabajar para el Señor, el que quiere servir realmente al Señor, se va a esforzar. Se va a esforzar. Pero quieren trabajar para el Señor, pero no quieren pagar el precio. Cristo pagó precio alto por ti en la cruz del Calvario. Pagó con su vida, con su sangre, para que pudiéramos tener la salvación, para que pudiéramos estar libres de pecado. Pagó precio alto, escúchame bien, para que nosotros tuviéramos la salvación. Y tú no te quieres esforzar nada para servir al Señor. Quieres servir al Señor con comodidades. Déjame decirte, la obra de Dios no trabaja así. No trabaja como tú quieres. La obra de Dios es como Dios manda. Y hay orden, hay reglas que se tienen que respetar. Y ya no están aquí con nosotros esas personas porque no quisieron someterse al sistema que ya está establecido de Dios. Las pautas ya están, las reglas ya están, la estructura divina ya está, solamente hay que seguirla y esforzarse, hermanos, para caminar por ella. Y no están aquí porque no se quisieron someter, porque estaban trabajando en sus fuerzas. No, yo te voy a dar un consejo, mi hermano, que me estás escuchando. Si vas a trabajar para el Señor en la obra, no lo hagas por quedar bien o por sobresalir sobre los demás. No lo hagas por eso. Hazlo porque realmente amas al Señor. Hazlo porque realmente hay algo dentro de ti que te está empujando a hacerlo y que se llama amor por Dios. Ese amor que deberíamos, o por agradecimiento al Señor, porque Él hizo mucho por nosotros. Escúchame bien. Yo prefiero quedarme con 10 personas que realmente quieran trabajar con esa pasión para el Señor. Pero con esas 10 personas con pasión para trabajar en la obra del Señor, podemos obtener multitudes. De nada sirve tener 2, 3, 4 o 20 o 30 o 40 personas que solamente estar batallando con ellas, hermanos. Es más bonito que el pastor vaya enfrente y las ovejas le sigan. Como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A que vaya el pastor con la vara pegándole al rebaño. Eso no es así, eso no trabaja así. Ese modelo no es el modelo de Dios. No es así. Ese punto no lo tenía aquí, pero lo estoy aprovechando. Aquí lo interesante, hermanos, es que Zaqueo responde a ese llamado. Dios le dice, allí Jesús le llama y Zaqueo responde. El plan de Jesús era visitar la casa de Zaqueo. Dice posar. Y fíjese que algo interesante, la palabra posar, como dice allí en el versículo 5 al 6, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar,
mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esa palabra posar, escúchame bien, fíjate lo que significa. Posar significa asentarse, descansar, reposar. La visita de Jesús para Zaqueo era porque Jesús quería estar en su casa, quería descansar y quería reposar. Pero ¿cómo en un hombre que era un ladrón, en la casa de una, como dice allí, fue criticado? Fue criticado. Escúcheme bien. Fue criticado por la gente. Fíjese lo que dice ahí el versículo. Deje mirar el versículo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero Dios lo había escogido. ¿Tú eres pecador? Yo soy pecador. Yo soy un pecador renovado. Dios me ha renovado, me ha escogido. Dios te ha escogido. Y te han criticado tal vez. Y más cuando te miran con la Biblia bajo el brazo. Y los primeros que te critican son los tuyos, los de tu casa, los que están a tu alrededor, los que te conocen. ¿Cómo va a estar ese hombre predicando la palabra allí? ¿Quién le dijo a ese hombre que es un pastor? ¿O quién le dijo a ese que es un hermanito? ¿O que es cristiano? Los primeros que te critican son los tuyos. Pero a Zaqueo no le importó. No le importó, hermanos. Dice que descendió a prisa. Fíjate la palabra prisa, aquí la palabra que se usa, la palabra griega es espeudo. La palabra original. ¿Qué significa? Significa acelerar, urgir, prontitud, apresurar, rapidez e inmediatez. No dar a esperar, no perder tiempo, no dudar. Ese era el corazón de Zaqueo. Porque cuando se activa lo que Dios nos ha dado en el corazón, no podemos esperar. No podemos esperar, tenemos que actuar a prisa. No, hasta que abran el templo, yo voy a ir a buscar de Dios. No, hasta que abra el templo, pastor. Por ahí algunos me dijeron, hasta que abra el templo, pastor, yo voy a congregarme con usted. Ay, quédate pues. ¿Y qué tal si nunca lo abren? ¿Y viene Cristo? ¿Qué pasaría? Hasta que mi esposa cambie, yo voy a cambiar. Hasta que mi esposo cambie, yo voy a cambiar. Tristemente, hermanos, muchos no quieren cambiar sus vidas como las llevan, porque primero quieren ver al vecino que cambie. Que porque el vecino es un hipócrita, sale con la Biblia bajo el brazo y a ti qué te importa que el vecino. Dios te va a pedir cuentas a ti, no al vecino. No te va a pedir cuentas por el vecino, ni al vecino le va a pedir cuentas por ti. Dios te va a pedir cuentas a ti por tu vida.
A cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas. Hasta que no cambia. Pretextos, hermanos. Hay que actuar a prisa. No esperar el día de mañana, porque mañana será tarde. Nadie te asegura que saliendo de este lugar te atropelle un carro y te mate. Nadie te asegura que el día de mañana vas a estar vivo. ¿Cuántos accidentes han pasado en estos días? Y accidentes que no ha muerto una persona, 10 en un solo momento. ¿Quién les aseguraba que iban a vivir? ¿Para qué esperar el día de mañana? Dios está llamando a tu corazón, persona que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, ponte a cuenta delante de Dios. Dios está hablando en este momento a tu corazón. Ponte a cuenta delante de Dios. La visita que Dios estaba haciendo especialmente a Zaqueo era una visita de transformación, porque había algo que Dios había depositado en el corazón de Zaqueo que se iba a activar, porque él era justo, él era puro, él era inocente. Así Dios le llamó a Zaqueo. Y era el momento de entregar el corazón a Dios. Y dice que él lo hizo a prisa cuando Dios le llamó. Según de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Tiempo aceptable se traduce como el momento oportuno, propicio, preciso. No aplaces la decisión de acercarte al Señor, de venir a sus pies, de humillarte delante de Él. Es el tiempo de transformar nuestra vida. Y no nomás estoy hablando para los que no conocen de Dios, estoy hablando para el que ya conoce de Dios. El tiempo de restaurar nuestra vida delante de Dios, porque este es el día, escúcheme bien, el día que Dios ha escogido para ello. Este es el año de visitación de Dios para ti, mi hermano. Dios va a visitar tu vida. La visita de Dios a nuestra casa trae transformación, pero también trae murmuración, como ya lo miramos hace un momento. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, a los pobres y se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Escúchame bien. Hoy era el día de salvación para él. Ese momento era el día de salvación para él. Este momento es el día de salvación para ti. No le rechaces. Abre tu corazón al Espíritu de Dios. Hermano, hermana que ya le conoces. Es el día de transformación. El día de restauración. Hoy es el día. Hoy está visitando el Señor tu corazón. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrele y sé restaurado por el poder del Espíritu Santo. Aunque te critiquen, aunque te señalen, aunque murmuren, que no te importe nada. Como toma esa actitud que tomó Zaqueo. No le importó nada y él se subió al árbol porque él quería conocer a Jesús. Porque él sabía que ese día era especial para él. Esta es la visita celestial para tu vida, hermano. Esta visita celestial es para ti, para que restaures tu corazón delante de Dios. Y tenemos que, hermanos, que desear ese encuentro con el Señor. Tenemos que desear su presencia en nuestras vidas. Este es el día de visitación para tu vida. Ábrele tu corazón, Padre, en el nombre de Cristo.
Damos gracias, Padre, por este momento. Bendice, Señor, a la iglesia, a todos los que han escuchado el mensaje. Este momento, Señor, es un momento importante, porque tu Espíritu Santo está tocando en el corazón de la iglesia, de los que han escuchado el mensaje. Y en este momento, Señor, te pido que abras nuestras vidas, nuestro corazón, y que podamos, Señor, humillarnos delante de ti, reconocer nuestra actitud, reconocer nuestro estado en el que estamos viviendo, que tal vez no te agrada a ti, Señor. Pero ten misericordia, Señor. Así, con tus ojos cerrados, hermano, hermana, hoy es el día de visitación para tu vida. Ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón. Yo te invito a que abras tu vida a Él. Ábrele tu corazón a Él. Dios está visitando tu vida. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, perdóname. Hoy quiero restaurarme delante de ti. Reconozco que no he hecho lo bueno delante de ti. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón, Padre. Entra en mi corazón. Quiero ser diferente, Señor. Quiero agradarte solo a ti. Señor, en el nombre de Cristo oro por los que han levantado su mano en este momento. Que tú toques sus vidas, Señor, que sean diferentes, que puedan sentir que realmente hoy tú los has tocado. Abre puertas de bendición en sus vidas y que sepan que tú estás con ellos siempre, Señor, y que nunca los vas a dejar. Yo te pido, Señor, que los bendigas, que levantes sus vidas, Señor. Cúbrelos, llénalos, Señor, de tu presencia. Bendícelos, Padre. Abre los cielos para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que esta visita que tú les vas a hacer sea realmente para bendecir y no para pérdida, Señor. En el nombre de Jesús yo lo declaro en sus vidas. Y también oro, Señor, por aquellos que no te conocen, que tengas misericordia. Y así, con tus ojos cerrados, tú que me estás escuchando y no conoces al Señor, en este momento yo te invito a que abras el corazón para el Señor, para Cristo, para el Espíritu Santo, y que hagas la oración conmigo en este momento y dile: Padre Celestial, perdona mis pecados. Repite lo que yo estoy diciendo con tus labios. Padre Celestial, perdona mis pecados, me arrepiento de mis maldades. Te abro mi corazón y te invito a que entres, Espíritu Santo, en mi corazón y me selles con tu Espíritu Santo, con el sello de tu propiedad. Séllame, Señor. Soy tuyo, te pertenezco. Te acepto como mi Salvador personal. Y gracias, Señor, porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por la vida eterna que me das. Gracias por el perdón de pecados. Y ahora te pido que me guíes a qué iglesia o a qué camino he de tomar, Señor. Guíame tú, Espíritu Santo. Guíame de aquí en adelante. Y gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Déjame decirte, mi hermano, que si hiciste esta oración, le abriste tu corazón a Cristo por primera vez. Dice la palabra de Dios que en el cielo los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Si tú te has arrepentido de verdad y le abriste tu corazón al Espíritu Santo, hoy hay fiesta en el cielo. Y quiero decirte que ahora perteneces a la familia celestial. Ahora eres mi hermano en Cristo Jesús. Dios te bendiga y felicidades. Y les quiero decir, hermanos, Dios me los bendiga a todos y los esperamos para la próxima. Dios me les bendiga. Hasta pronto.